se dio a conocer la cifra de empleos formales y sobre todo de los empleos que se han perdido en nuestro país. Hay una alerta encendida, porque abril y mayo han sido los meses en donde se ha registrado el mayor número de pérdida de empleos y que solo se pueden comparar de lo que ocurrió en el 2020, cuando tuvimos la pandemia del COVID, donde muchos negocios tuvieron que cerrar, en donde muchos negocios incluso tuvieron que liquidar gente. El tema es que hoy, ¿cuál es la situación que está viviendo México y el por qué se está presentando esta disminución de empleo? Por cierto, en Estados Unidos también se ha registrado pues una especie como de congelamiento en la generación de empleos. El doctor Ernesto O'Farrill Santascoy, él es director de Perspectiva Bursamétrica, por supuesto es un analista financiero, columnista también en el periódico El Financiero, y el día de hoy está con nosotros para tratar de ayudarnos a entender un poco y sobre todo, pues algunas recomendaciones, doctor, porque hoy me parece que una de las cosas más importantes que debemos de entender cada uno de nosotros es, pues el que tenga chamba, que la cuide, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto estar aquí contigo y con nuestro amable auditorio. Muchas gracias. Esta disminución, abril y mayo, en cuestión de desempleo, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Como bien apuntas, estamos viendo en Estados Unidos, yo uso el término de estancamiento, ¿no? Hay un frenón en la actividad económica en Estados Unidos, gracias a todas las tonterías que está haciendo el señor Trump, la incertidumbre que ha generado, y pues en esta ocasión, en el mes de mayo, tuvimos una creación de puestos de trabajo de tan solo 133,000 plazas o 136,000, pero el sector privado, la agencia ADP, reportó que solo se crearon 37,000 puestos en Estados Unidos el mes pasado. O sea, ya es baja la creación de puestos de trabajo, aunque todavía es positiva. O sea, todavía no estamos viendo ya una recesión donde haya contracción en los puestos de trabajo. Pero donde sí estamos viendo contracción en el sector privado es en la economía mexicana. Las cifras que registra el Instituto Mexicano de Seguro Social, como bien lo apuntaste también, ya son 2 meses seguidos en el que hay contracción en el número de puestos de trabajo. El pasado mes de mayo, cerca de 45,000 puestos menos, pero ya en los últimos 2 meses, abril y mayo, 93,000 puestos menos registrados por el sector privado en la economía formal, en el IMSS. Miguel. Hay una parte que estoy aquí revisando que quiero compartir con usted y con todo nuestro auditorio, que también nos llamó mucho la atención en este reporte. No solamente es la pérdida de empleo, sino también una disminución en empleadores, doctor. Es decir, en patrones, en empresas que empiezan a reportar baja, suspensión de actividades o simple y sencillamente no se están generando más empresas y por consiguiente no se están generando más empleos. Sí, es alarmante y qué bien que lo señalas, que estamos viendo esa disminución drástica en el número de empleadores, patrones registrados en el IMSS, y pues esto de la mano con la contracción de empleo, lo que está evidenciando es, por un lado, si hay menor crecimiento económico, seguramente no, también hay un estancamiento en la economía mexicana, pero por otra parte, pues también, pues todo lo que se ha hecho en el pasado, pues no ayuda mucho a que los patrones sigan contratando gente en la economía formal, sino que más bien, claro, pues a los pocos patrones que quedan, ¿no? Pues los están obligando a irse a la economía informal. Claro. ¿No? Repasemos, ¿no? Pues ya. Ahora el patrón tiene que dar más días de vacaciones. Cada año se ha incrementado las aportaciones que el patrón tiene que hacer a las cuentas individuales de IMSS e Infonavit de los trabajadores. Pero está bien, que bueno. El problema es que, bueno, y por otro lado, pues hubo también cambios en las regulaciones donde pues la cuestión del outsourcing pues, prácticamente está muy restringida. Entonces,
todo esto se acompaña de que el esquema fiscal hace que solo se puedan deducir máximo el 53% de las erogaciones que hacen los patrones para las prestaciones. Entonces, realmente, pues están estrangulando a los patrones, a los empleadores, y pues no está quedando otra que cerrar los puestos de trabajo en la economía informal, perdón, en la economía formal, La como se economía ve en el formal. IMSS, y pues lo que se ve en las otras estadísticas del INEGI es que lo que está creciendo es el empleo informal. Claro. Ya se anda acercando al 60% de los trabajadores mexicanos que están yéndose a la economía informal. Y me parece que este es un, mire, aquí por ejemplo en Quintana Roo, en el sector hotelero y restaurantero, desde hace, pues prácticamente después de la pandemia, siempre ha habido un déficit de mano de obra, doctor. Sí, sí, sí. Siempre se está solicitando personal, siempre están buscando quien quiera trabajar. ¿Tendrá algo que ver que hay gente que hoy no quiere trabajar en la formalidad porque obvio le conviene más estar de informal? ¿O tiene que ver también porque si de repente alguien entra a trabajar de manera formal, se le puede terminar los apoyos de los programas sociales? Hay tres ciudades, los tres son turísticos, en donde sí se observó después de la pandemia un importante boom turístico y sí se observó ese déficit de empleo, pero no es una situación general del país. Son la zona de Quintana Roo, Cancún, la Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos. En esos tres destinos turísticos se observó claramente pues un déficit de empleo, ¿no? De oferta de mano de obra. Pues es una cuestión simplemente de oferta y demanda. La actividad creció, pero pues los trabajadores residentes en las zonas no eran suficientes para atender la demanda de empleo que tiene el sector, ¿no? Pero también creo que influye lo que comentas, ¿no? Pues también hay un rechazo a tomar la economía formal por muchos trabajadores porque no están en el SAT, ¿no? Y prefieren seguir así, Claro, ¿no? Si hay muchos. sí, Y por lo mismo del lado de supuesto. los empleadores también. Sí, Uh-huh. y aquí regresamos a un tema fundamental e importante. Conforme vaya disminuyendo la formalidad en relación a los empleadores, a los empleados, disminuye la captación de impuestos, disminuye el número de ingresos para el gobierno y pues literal, como dicen por ahí, esto se empieza a convertir en una bola de nieve. Yo no sé qué va a suceder con este gobierno, que por cierto nos tienen deudadísimos y ya después platicaremos de esa deuda. Yo no sé qué va a pasar con este gobierno si de pronto ya no tiene dinero para cumplir pues con todas las promesas y programas sociales. Dinero que se obtiene gracias a los empleadores, gracias a la gente que trabaja de manera formal y que pagamos impuestos, doctor. Así es. Yo sostengo que un modelo de gobierno como el que hemos tenido en los últimos 7 años, que se basa en dar dádivas clientelares, programas sociales le llaman, aquí y allá, y acullá. Sí. Pues funcionó muy bien en los primeros años porque pues, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró con una economía que tenía un nivel de endeudamiento abajo, muy por debajo del 50%, o sea, muy bajo el endeudamiento, porque tenía una serie de reservas, de colchoncitos por aquí y por allá, fondos de estabilización de ingresos, etcétera, y pues finanzas públicas sanas. Pues entran estas dádivas en operación y pues tienen que empezar a hacer recortes en el gasto de gobierno, pero empieza a recortar en donde se dan los servicios básicos de gobierno, en salud, en educación. Bueno, lo que pasó en la pandemia, pues una tragedia, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo? Formalmente 300,000, pero a lo mejor hubo 1,000,000 o más, ¿no? De muertitos debido a esta estrategia, digamos, de modelo de gobierno. Y pues, y además ya se consumieron todas las reservas, ya dejó al país la administración anterior ya con un nivel de endeudamiento, pues ya, digamos, muy apretado,
Entonces, hacia adelante, sí, tienes toda la razón, el gobierno hoy no tiene dinero. Estamos viendo subejercicios en distintos sectores, como el sector salud, pero no es porque no quieran gastar, es porque no tienen dinero. Estamos viendo también un problema de retraso de pago a proveedores en todo el Estado mexicano. Pemex lo encabeza con más de $500 millones de pesos que no le ha pagado a sus proveedores. Afecta a muchísimas empresas grandotas y pequeñas empresas. CFE, IMSS, ISSSTE, otras agencias del gobierno federal, pero también los gobiernos de los estados que tienen ahora menos ingresos porque le han ido bajando los impuestos a Pemex, impuestos que, pues al final de cuentas, representaban ingresos para los gobiernos de los estados y municipios. Entonces, sí hay una situación de impagos importante también. Y eso también genera estancamiento y es un círculo vicioso. Menos ingresos para el Estado, menos empleo para la gente, menos consumo, ¿no? Y puede ser un círculo vicioso peligroso. Doctor, ya solo para concluir, la recomendación, yo decía antes de iniciar esta entrevista, la recomendación principal es, hay que cuidar la chamba, pero me parece que hay que cuidar la chamba y hay que cuidar, pues de repente el que pueda, pues un poquito de dinero para ahorrar, se vienen tiempos complicados. Sí, sí, esto apenas está empezando. Todavía no tenemos el efecto total de las tonterías del señor Trump, ¿no?, en la economía de Estados Unidos, que pues obviamente se va a llevar de calle a México y a todo el mundo, ¿no? Entonces, son las tonterías de adentro, ¿no? Combinadas como los cambios constitucionales recientes, combinados con las de afuera, del señor Trump, que pues sí le pegan fuerte a la confianza y hay un clima, ¿no?, de que todo está medio parado. Las decisiones de inversión están detenidas. Llevamos 9 meses viendo a la inversión, la formación bruta de capital bajando. Y si no hay inversión, principal motor de todas las economías, pues difícilmente habrá crecimiento. Bueno, pues ahí está este análisis, ya lo estamos compartiendo también, esta entrevista en nuestras redes sociales. Doctor Ernesto Farril Santoscoy, muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlo y gracias por su tiempo. Igualmente, Miguel, gracias por la invitación.